Si el artículo 69 nos habla de la tutela judicial efectiva, nos está diciendo que todo ciudadano debe encontrar eco en la justicia, debe recibir el mismo trato en la justicia que se inicia desde las investigaciones del Ministerio Público, partiendo de algún tipo de apresamiento que haga la policía o de una querella que la dirige el Ministerio Público como garante del juez, como garante y como juez de la querella, como el organismo acusador. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y atención amigos, y atención los abogados que conocen, expertos en la materia penal, expertos en derechos fundamentales o derechos constitucionales. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? Y esto se da casi a nivel del país, que el Ministerio Público solamente se enfoca en buscar la prueba a cargo. O sea, para el Ministerio Público no existe tutela judicial efectiva, para el Ministerio Público no existe la presunción de inocencia para el tribunal. Para el Ministerio Público, en muchísimos casos, le importa un bledo preparar una buena acusación independientemente de las pruebas a cargo que se puedan presentar, independientemente de las pruebas a descargo que se puedan encontrar en el proceso de investigación. Hasta si es posible, si hay que obviarlas, se obvian, con la finalidad de tener ganancia de causa o con la finalidad de poder obtener alguna prisión preventiva que muchas veces se convierten en este país en sentencias anticipadas. El Ministerio Público en muchísimas materias no importa que el proceso sea un proceso complicado, no importa que el proceso no sea complicado. Hay materia que el Ministerio Público va con los ojos cerrados y pide prisión preventiva. El Ministerio Público muchas veces hay casos que no piensa en familia, que no piensa en arraigos sociales, que no piensa en nada. Para el Ministerio Público entiende que los casos y los problemas de la República Dominicana, sobre todo sociales, criminales, se resuelven con prisión preventiva. Y muchas veces tenemos la prisión preventiva y muchas veces tenemos la sentencia. Y nos preguntamos, ¿y qué hacemos para solucionar el problema? ¿Todos se van a resolver con penas o con prisión preventiva en lo que se investiga un caso? La gran pregunta. Porque si es eso, eso es lo que se ha hecho siempre. Prisión preventiva y la fiscalía vacía, no importa que el estatuto del Ministerio Público le diga al Ministerio Público, búscate pruebas a cargo y a descargo también. Y si tú entiendes que la acusación que tú tienes en las manos se desvanece o se rompe con una investigación que tú obtuviste con pruebas a descargo, pues archiva o solicite el archivo del expediente también y presenta un descargo. Hemos visto también en muchísimos casos, estamos hablando de jurisprudencias, para que nadie vaya a etiquetar casos, y yo vuelvo y repito, yo no soy un abogado de litigar en esta jurisdicción, que a diario, que tengo casos, que estoy ahora de que... No. Yo ejerzo el periodismo más que el derecho y me encuentro con temas que son dignos de comentarlo desde el punto de vista crítico, constructivo. Porque aquí hay muchas cosas que no se arreglan a palo. Aquí hay gente que creen que el burro llega más rápido con la carreta, cayéndole a palo.
No, no llegaban rápido con la carreta cayéndole a palo. Y así pasa en la justicia. Y cualquier tutumpote en muchísimos casos se hace dueño de la fiscalía, se hace dueño de... Y los casos muchas veces caen en ser casos privilegiados, en el que la fiscalía hace caso omiso dependiendo de los intereses de poderes económicos y de poderes per se, el poder gubernamental, ¿m? Dependiendo, ¿es activo o no es activo? ¿Es persecutor o no es persecutor? Y archiva como aquello del código criminal francés, como aquello del juez que actúa partiendo de su última convicción. Todo eso desapareció ya. Y esas son cosas que uno la observa a nivel del país en investigaciones que uno hace sobre comportamientos de procuradores fiscales, sobre comportamiento de fiscales. Y me parece, repito, este titular, que es el que me ha motivado a hacer el comentario, sin entrar en el introito de la publicación, sin entrar, que el titular dice: advierten que omitir datos de procesados viola el derecho a la información. Eso va por ahí también, omitir datos del procesado viola el derecho a la información. Usted pudiera verlo desde el punto de vista del Ministerio Público, buscar una información y se la niegan también, de la misma prensa buscar una información y que se la nieguen. Yo también lo puedo ver desde el punto de vista en el que las informaciones deben ser todas acogidas, de manera que un juez la puede escuchar todas. A veces la fiscalía tiene un preso y yo no había visto que la policía sea más celoso con ese preso porque la fiscalía le impide verlo si va un abogado. ¿Por qué un abogado no tiene derecho a accesar a un arrestado, a un preso que está en una etapa para conocerse una medida de coerción? ¿Por qué? Me hago la pregunta. A mí no se me ha negado cuando yo voy no se me ha negado, pero tengo múltiples quejas de abogados a nivel nacional y se da en muchísimos municipios que tú tienes un preso y la policía te dice a ti, el comandante que está en el sargento del guardia, y usted va y se identifica: yo quiero conversar con ese preso. Que en los países desarrollados lo primero que le dicen: usted está detenido, busque un abogado para que lo defienda de los cargos que usted está siendo acusado. Y ese abogado conversa con su cliente, porque el principio de igualdad manda que usted no puede buscarse usted toda la prueba acusatoria y permitir dejarme a mí en el aire. No puede. Yo necesito ver esa acta, de allanamiento, yo necesito ver esa orden de arresto, yo necesito ver, ¿verdad? Yo necesito saber el tiempo que tiene mi representado preso ahí, respetando el debido proceso, respetando las horas que tiene la policía para investigar. Repito, yo no he tenido la mala suerte, porque eso es una mala suerte, de tener esos casos. Estamos hablando de la cantidad de cosas. Entonces, me llama la atención. Probablemente esté equivocado y que no sea por eso lo que yo estoy diciendo, pero son cosas que se dan dentro de ese marco. Usted tiene un preso, usted quiere visitarlo.
a usted se la ponen en China, a usted es el último que le notifican, a usted es el último que le permiten ver el expediente para conocer una medida. Y entonces, hay casos que lo establece no Fidias, lo establece el Código Procesal Penal, lo establece la propia Constitución. ¿Qué se busca cuando hay un caso judicial? ¿Qué se busca? Le pregunto a Junior Fabián, cuando tú tienes un conflicto en el barrio, en la familia, ¿qué tú buscas? Resolverlo. ¿Verdad? Hay manera de resolverlo, o se resuelve con la justicia, o se resuelve llegando a un acuerdo, bueno, pues el Código Procesal Penal, en el principio 2, vuelvo y le repito, yo no soy un gran penalista, ejerzo de manera cuando aparece, pero en lo que he podido leer, dice el principio 2, que el conflicto hay que resolverlo. Y si aparecen las partes interesadas para resolver el conflicto, muchas veces usted se encuentra con la fiscalía de camino, que no, óyeme. Y hay casos que aunque se lo permite la ley, seguirlo de oficio porque son, ¿verdad? Son públicos o privados, instancias públicas, que sí. Pero yo no estoy de acuerdo con que si la fiscalía lleva un caso como instrumento acusador, como juez de la querella, no se quede hasta donde la investigación le diga que el caso que usted está llevando de un ciudadano es inocente con las pruebas que usted ha encontrado y que se oculten esas pruebas. Que esas pruebas recogidas se oculten. No, vamos a litigar, el juez que lo determine. Sí, es verdad, el juez debe determinarlo. Y ahí está entonces lo que se llama la inversión del tiempo del Estado, la inversión del dinero en el Estado. Por eso ustedes ven que las cárceles están llenas de presos preventivos con casos sencillos que pudieran llevarse con suficiente arraigo, con suficiente presupuesto que le demuestran a un juez y a la misma fiscalía muchas veces que esos casos se llevan con el ciudadano con una de las medidas que no sea la más gravosa, que es la medida de prisión preventiva, que es la medida, se ha convertido en la regla. Esa es la regla. La regla de la prisión preventiva. La regla de mándalo para allá. La regla del caso complejo, 18, prisiones anticipadas. Cuando sale absuelto el dominicano o el ciudadano, no aparece el Estado persecutor para resarcir los daños que le causaron a ese ciudadano. En un país desarrollado, le dicen a los que persiguen, a los acusadores o a cualquier abogado, cuidadito con Paigallo, que de allá para acá tú tienes que pagarme a mí los daños que me ha causado por una mala acusación, etcétera. Todo eso. Aquí, el que un juez, un fiscal pida 18, pida 3, pida un año, eso es paje coco. Y después se pasan un tiempo pidiendo prórroga porque tampoco el tiempo le alcanzó, porque tampoco, a veces no tienen nada en la mano. Y cuando el juez lo intima que presente la acusación, no tienen nada en la mano, entonces está pidiendo prórroga. Lo que he visto a nivel nacional en grandes casos, en principio, y después resultan ser casos sencillos. Lo que he visto yo no estoy hablando por Nagua ni por la jurisdicción de María Trinidad Sánchez, aunque sé que no se cuecen habas, que en la viña del Señor hay de todo. Pero yo en mi caso personal no estoy hablando por Nagua. Veo abogados que se están conectando ahí, como Pedro Camilo Brens, como Franklin Taveras, y sé que otros tantos abogados se están escuchando. Si en algo no coloco correcto, llámenme y díganmelo, que estamos haciendo una apreciación con algunas cintilas
de conocimiento de nuestra Constitución y del Código Procesal Penal, que a veces lo leo, a veces leo algunas cosas, si estamos incorrectos, ¿verdad? Me dice Bren, bendiciones. Bren es un gran abogado. Pero es lo que uno observa y lo que a diario se va convirtiendo en doctrina y se va convirtiendo en jurisprudencia fuera muchas veces de lo que establece el código y de lo que establece la propia Constitución. Vamos convirtiendo hechos. Y hay un principio jurídico que muchas veces no se toma en cuenta. Este principio jurídico, o figura jurídica, o frase jurídica, como usted le quiera llamar, o refrán jurídico, que más vale poner en libertad, óigame bien, a 100 culpables que encarcelar a un inocente. Esa es la excepción. Para muchos casos que se llevan. Pues repito, el Ministerio Público se cree en los grandes casos. Y este es mi caso. Se cree en los grandes casos, que hace eso un monstruo. Y eso no permite que entren pruebas a descargo. Y son los dueños de todos los datos que se pudieran recoger. Son los dueños de los allanamientos. Es un recelo con los allanamientos. Es un recelo con las pruebas. Es un recelo para llevar un caso con un preso. Eso hay que tenerlo por allá. ¿Bajo cuántas paredes para usted ver ese preso? Y para tú tener una información. Y lo lindo del caso es que cuando llegamos al conocimiento de la medida de coerción, ¿sabe qué? Y el abogado pide un aplazamiento para tener los documentos, solicitándole al juez que ese fiscal abra las puertas de esas documentaciones, solicitándole al juez que la fiscalía le permita ver al reo, al representado. Eso se arman todos los incidentes del mundo y se duran 3-4 horas en esos incidentes, buscando desconocer un principio fundamental de derecho en el que todos tenemos que estar en igualdad de condiciones, en el que tus pruebas a cargo, yo debo conocerlas para poder buscar pruebas a descargos. Óigame cómo es el asunto. El juez termina cogiendo, el juez que falla derechos fundamentales, porque hay jueces que tampoco fallan derechos fundamentales. Y eso se convierte en un mellizo, un gemelo de la fiscalía. Y todo lo que la fiscalía pide se lo dan. Entonces se olvidan del derecho y agarran otra cosa. Ve, ahora el juez que falla derecho, Ministerio Público o abogado, ya no me digan más nada, que estoy edificado. Eso es de derecho. De derecho. Si él no tiene nada en la mano, ¿cómo defiende a ese representado? ¿Cómo su defensa técnica va a surtir efecto? Permítele que se defienda. Tú no tienes palabra de rey, Ministerio Público. Tú no tienes palabra de rey. Tú eres un representante de la sociedad. Y cuando hablamos de la sociedad, no hablamos que es la sociedad que delinque. Es de la que no delinque, porque en principio está la acusación. ¿Pero qué dice la Constitución? Todo el mundo se presume inocente hasta que un juez dictamine lo contrario, hasta que una autoridad judicial. Yo, y de cuando en vez que hago alguna lectura por la Constitución. Entonces, eso de tutela judicial efectiva, artículo 69, eso de tutela judicial efectiva, muchas veces queda entre comillas. Queda entre comillas, porque hasta lo político entra. Y por eso se habla de Ministerio Público Independiente.
Es por eso el tema del Ministerio Público Independiente. ¿Por qué creen ustedes que es? Por las injerencias de los políticos en los casos. Y tú tienes una persona ahí que tú por decreto lo nombras Ministerio Público y se cree ley, batuta y constitución. Ley, batuta y constitución. Ese preso es mío. Tutela judicial efectiva al carajo. Ese preso es mío. Y de aquí se va frente a un juez. Para cuando llegan de un juez, el juez que te falla derecho, usted le ha violado los derechos a ese ciudadano. Usted le ha violado los derechos a ese ciudadano. Ese ciudadano ha venido aquí desarmado. Desarmado, que usted se cree que todo lo que usted descubrió e investigó es suyo. Eso es suyo. Eso es suyo hasta que eso se judicializa. Que usted tiene la potestad de archivarlo, de dejarlo sobre la mesa, qué sé yo. Pero después que eso está judicializado, nos vamos todos. Usted es un abogado de un lado que representa el Estado y yo soy otro abogado de otro lado que represento y que muchas veces usted coincide con otro abogado que es Constitución y actor civil. Pero somos dos partes iguales. Por consiguiente, ese expediente debe ser flexible para todos. Usted pide igual que como pide un abogado. Y el juez escucha. El juez está allí para escuchar y fallar en base a la prueba que tú me traes. A la prueba que yo estudio. Y de acuerdo a lo que interpreto acorde con la ley, principios y derechos fundamentales, yo fallo. Motivado, porque hasta los jueces corren el riesgo de que una sentencia sin motivación, los jueces se saben de memoria que va a ser una sentencia atacada. Eso se llama tutela judicial efectiva. Y están los recursos de oposición en la misma audiencia o fuera de ella, recurso de amparo, habeas datas, habeas corpus, recurso de apelación, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo no estoy conforme con la sentencia, te la voy a apelar. Y si el juez sabe que no falló derecho y falló disparate o falló chicanería o falló político, o falló, qué sé yo, la íntima convicción, lo que yo entiendo, ese Barrabás que está ahí, y Jesús, y yo entiendo que Barrabás es más santo que Jesús, pues suelten a Barrabás. Entonces, si usted no me motiva esto, y que dentro de las motivaciones, esas motivaciones sean ajustadas con el buen derecho fundamental, te la van a atacar. Y por eso existe un tribunal constitucional que no existía. Y la Suprema era el último escalón de nuestro sistema judicial. Hoy en día existe un tribunal constitucional para fallar derechos fundamentales. Entonces, este comentario, yo sé que me le hacen falta muchas figuras para adornarlo como cualquier constitucionalista o penalista de muchos años. Yo lamentablemente no soy nada de eso. Un simple mortal que a veces lee la Constitución o el Código Procesal Penal, entre otras doctrinas y jurisprudencias. A veces, porque el periodismo me ocupa la mayor cantidad de tiempo. Pero sí, tengo que decir estas cosas. Tengo que decir estas cosas porque uno ve eso a diario. Las cárceles están llenas de presos preventivos porque el Ministerio Público sin piedad pide prisión preventiva por todo. Y ahí hay unas materias especiales. Que desde que se habla de eso, estamos todos prejuiciados. Desde el policía que agarra hasta el secretario que escribe. Prejuiciado desde que vemos algunas materias especiales. Mire ese caso, eso es prisión preventiva. Coño, pero ven acá. Y lo analizó un juez.
y el juez analizó la prueba y tú en prisión preventiva y analizó los presupuestos y es que no tiene presupuesto el que haya cometido un delito en una de esas materias especiales. Es que no tiene presupuesto. Desde que en esa materia ya tú no tienes presupuesto y tú te ves capaz y tú te vas en yola. Pero por Dios. Y nos vamos ciegos. Y eso es prisión preventiva. Yo quisiera ver un ministerio más consciente, que sabe que tiene en sus manos la solución del conflicto. Y hay en casos, repito, en materias especiales, que está envuelta la familia, que están envueltos los niños, que está envuelto el trabajo, que está envuelta alguna carrera deportiva, que esté envuelta algunas áreas en términos empresarial. No, dale para allá. Eso es como algunos policías detienen a Junior Fabián. Junior Peralta no cae preso en todos esos años. Son millonarios, un minuto. Detienen a Junior Fabián y Junior Fabián le pregunta, yo no he hecho nada. Su cédula, mire su cédula. Móntalo. ¿Para qué le preguntas si la cédula la tiene? Móntalo. Lo cierto es que esa carcelita de los cuarteles se llena de presos esa noche, de gente que el policía le vio el rostro de arriba abajo, porque los policías son psicólogos, también deben ser psicólogos muchas veces, a excepción, si la duda es tan grande, pues permíteme buscar, de acuerdo a los adelantos de la policía, según la reforma, y busco ahí, dame tu cédula y te busco ahí, a ver quién tú eres. Entonces te llevo. Pero muchas veces ven el rostro, yo vengo de trabajar. Mira, yo salí ahora mismo del trabajo. Es más, el policía está debiera llevarlo a su casa para ver si es verdad que va a su casa. Yo lo llevo, mira, vamos a llevarte a tu casa. Vamos a llevarte a tu casa. Dale en el motorcito, vamos allá atrás. Conociendo rostro, no, móntalo. La cuestión es que esa noche hay que justificar un informe de que tengo 50 presos ahí. Y mientras tanto, lo que estamos llevando esos presos por nada, por nada, hay un ladrón que está diciendo, en lo que se llevan esos presos son inocentes, esos ciudadanos, déjame alimentarme por este lado. Claro que no estamos diciendo que si usted sospecha, que si usted le ve, no se lo lleve, porque ese es el papel. No estamos hablando de esos casos. Y a mí que me ha tocado recibir muchísimos presos, cuando toco, no para impedir un proceso de investigación, porque soy bastante claro, pero cuando toco, que conozco un ciudadano, que sé que viene de un trabajo, y me llama y me dice, yo estoy detenido, digo, déjame llamar al coronel para ver si dentro de esa posibilidad me permita, si no hay un proceso de investigación, si es una rutina, que lo evalúen y me lo despache. Un paquete. Hemos tenido esa suerte aquí. No nos hemos equivocado hasta el momento en tener que tocar por una persona que tenga una conducta torcida y que uno quede con la cara larga, porque en eso somos cuidadosos. Coronel, si no hay nada en términos de investigación y no es un caso, si es posible. Claro, porque al otro día lo despachan también. Porque usted no puede procesar a nadie que sea por una redada. Pero hay casos que se resuelven la misma noche. Así mismo la fiscalía hay muchísimos casos. Así mismo la fiscalía y la justicia hay muchísimos casos en el que el principio 2 se establece la solución del conflicto. Si eso no hay que judicializarlo, a poner a un juez a que gaste horas. No estamos hablando de los casos en que una parte mantiene su querella, eso hay que mandarlo para allá. Pero dentro de esa misma situación hay muchísimos casos en que las partes se ponen de acuerdo y solucionan el conflicto. Ve, porque hay
problemas más graves todavía que se pueden desprender, oiga esto, de un mal acuerdo. Ve. Y es así. Bien, dejo ese tema hasta ahí, aunque comparta con ustedes el introito del problema con relación a este titular, que si se omiten datos de procesado viola el derecho de la información. Con eso cierro. No he leído, repito, el introito. Lo que veo es una foto de Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ha de suponer que tiene que ver con justicia. La política de protección de datos ha generado un debate importante en la clase periodística por el impacto de estas medidas de ser puestas en práctica tal como ha instruido el Poder Judicial. La regla general es que se va a omitir cualquier información que haga identificable a los imputados, víctimas, querellantes, testigos y auxiliares en las sentencias que son colgadas en el portal de la web de la institución o entregada a terceros. Incluso el nombre de las partes del procesado serán las letras iniciales. Eso está bien. Eso está bien en ese sentido. Porque muchas veces la propia prensa, ¿verdad? Y ahora como hay tantos periodistas de las redes y que cualquiera te sube un video, una foto, y muchas veces lo condenan moralmente. Lo condenan moralmente. La prensa se eco y lo condena moralmente. Y después resulta que nadie puede recoger todos esos videos, ni todas esas fotos, ni todos esos views, ni todas esas opiniones. Nadie la puede recoger después, porque hace rato que está condenado. Hace rato que está condenado. Está condenado por la sociedad. Ya su moral no vale nada. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con esa parte. Estoy totalmente de acuerdo con esa parte. El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, SDD, Percio Maldonado, consideró que esta reserva de información podría generar restricciones que impactarían el derecho ciudadano al libre acceso a la información pública. Cada cosa tiene su regla. Eso es verdad. Cada cosa tiene su regla. Pero si tenemos la información que la tiene la justicia y que lo está procesando, con las restricciones que indica la ley, se puede dar la información. Se puede dar la información. Ahora mire, te permitimos, una vez yo entré a grabar una audiencia y la grabé con el permiso de la juez o de los jueces, pues, que era un tribunal colegiado. Y cuando yo terminé de grabar me dijeron, miren, le permitimos grabar, pero usted no puede hacer noticia con esa. Porque esto es privado. Esto es libre para las partes, pero privado para terceros. Digo, correcto. Correcto. Y ya, las cosas van con su regla. Esto produciría un choque con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, afirmó, abogando por una legislación objetiva que delimite claramente estos aspectos. Consono con la posición de Maldonado, se mostró Aurelio Enrique, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, CDP. Coincidimos con que de aplicarse una política de cercenar o borrar datos relevantes en una sentencia, viola el derecho a informar que tienen los periodistas de ofrecer una información completa, verificada y contrastada, subrayó. Si hay una sentencia, ¿verdad? Si hay un caso, hay que ir dando los datos, porque de hecho la propia fiscalía, al salir de cada proceso, te dice cosas
que debe dar y cosas que no debe dar. O sea, entonces, ahora, si un dato sobre un proceso que está, sobre una investigación que está en proceso, yo pienso que hay cosas que se deben omitir, pero esa parte la diseña el juez o la autoridad judicial. El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, institución que nosotros dirigimos aquí en provincia María Trinidad Sánchez Samaná, José Beato, a nivel nacional, consideró que omitir el nombre de una persona condenada por un delito promueve la subjetividad y pone en peligro la objetividad y veracidad con la que debe ser señalado los hechos noticiosos. Y estoy de acuerdo. Ahora, todo el tiempo en el que un procesado, un ciudadano, sea noticia, debe partir de los supuestos, de lo que está establecido en la Constitución, que es inocente hasta que un juez dicte lo contrario, siempre con el supuesto. Lo malo de todo esto es que en la información se habla del responsable del caso, del condenado del caso. Y ahí las cosas varían porque ya usted lo está sentenciando moralmente. Es ahí donde debe estar la diferencia del por qué no se quieran dar estos datos. El dilema entre reserva y acceso a la información. En ese tenor, Maldonado subrayó la necesidad de distinguir entre el manejo reservado de la investigación y el acceso a la información sobre casos abiertos. Qué bueno que se aclare. Tenemos que distinguir aquí lo que sería la reserva que hace toda la investigación hasta tanto no se esté confirmada y lo que es el derecho a la información de casos conocidos o que estén abiertos al proceso de conocerse. Cierro hasta aquí esta parte y así comparto, qué sé yo, un titularcito del programa, qué sé yo, para tomarme un vasito de agua. Correcto, capítulo.